curso de dislipidemia, módulo 5. En este módulo vamos a tratar de conversar sobre varios aspectos en lo que tiene que ver con la prevención primaria, las estatinas y cuál de las estatinas es mejor en el tratamiento de los pacientes con dislipidemia. Este va a ser el sumario. Vamos a tratar de estimar el riesgo cardiovascular y las tablas de prevención, ciertos conceptos básicos que ya fueron desarrollados en el módulo anterior, pero vamos a puntualizar algunos de los conceptos de estimación de riesgo. En segundo lugar, cuál es la eficacia de las estatinas en prevención primaria, los efectos adversos de las estatinas, las dosis de estatinas, si son fijas o según las cifras del objetivo del LDL colesterol, y por último, ¿qué estatina es mejor? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las causas más importantes de cardiopatía y accidente vasculocerebral son tener una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Aquí tenemos principales factores de riesgo responsables de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y diabetes. Miren cómo la hipertensión es la responsable del 40% de estas muertes, el peso alto o el índice de masa corporal alto el 15%, el nivel de glucosa alto nos aporta un 15% de riesgo de mortalidad y un 10% el colesterol alto. ¿Por qué es importante la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular? Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en los países industrializados, tanto en hombres como en mujeres. Sabemos su tasa de letalidad, es decir, la proporción de pacientes que fallecen al presentarse una primera complicación cardiovascular es muy alta, es muy elevada. Las secuelas posteriores a un episodio coronario agudo, como la insuficiencia cardíaca, las arritmias y el riesgo de embolismo sistémico, representan problemas adicionales de salud con una gran carga asistencial. Aquí tenemos en prevención primaria la enfermedad cardiovascular con una llamada dieta mediterránea. Fíjense cómo en la diapositiva, en la foto, los elementos de una dieta mediterránea, cómo se logra una reducción del riesgo relativo de 30% frente a cualquier dieta control. La dieta mediterránea establece una reducción de un 30% de la enfermedad cardiovascular, hablando de prevención primaria. ¿Qué son las tablas de riesgo? Esto ya lo vimos en el módulo anterior, pero para recordar, las tablas de riesgo vascular son métodos simplificados de cálculo de riesgo basadas en evaluaciones matemáticas procedentes de distintas cohortes de poblaciones seguidas durante un periodo de tiempo, generalmente 5 a 10 años. ¿Qué utilidad tienen las tablas de riesgo? Estas tablas nos permiten, como vimos anteriormente, selección de pacientes que más puedan beneficiarse de intervenciones, sobre todo farmacológicas. Son útiles, son didácticas, herramientas educativas, es una herramienta persuasiva y fundamentalmente en el caso del tabaquismo es contundente para evitar que los pacientes sigan en este hábito no adecuado.
Cuando yo estimo el riesgo cardiovascular y decíamos las tablas de riesgo, yo necesito valoración global, evitando valoraciones aisladas de los factores de riesgo. Es decir, cuando yo hablo de tablas de riesgo, no evalúo un solo factor de riesgo, sino varios factores de riesgo para interpretar cuál en un número o un resultado es el riesgo de ese paciente. Las tablas de riesgo ayudan a la toma de decisiones para iniciar un tratamiento, por ejemplo, con estatinas, y como decíamos, es una herramienta educativa persuasiva porque a un paciente que tiene, además de otros factores, el hábito tabáquico, al yo someterlo a una prueba a través de esta tabla, este paciente por lo general va a tener un riesgo cardiovascular mayor, de tal manera que lo persuado a dejar de fumar. Y cuando hablamos de estimación de riesgo cardiovascular y tablas de riesgo, también nos establece un tratamiento preventivo, eficacia mostrada y de magnitud suficiente para compensar los riesgos que tiene mi paciente. Factores de riesgo cardiovascular clásico, eso ya lo hemos visto en las tablas, en el módulo anterior. Sabemos que es el hipertenso, el hombre más de 55, tabáquico, dislipemia, antecedentes familiares, obesidad. También podemos considerar un paciente con una proteína C reactiva, la presencia de diabetes. Los órganos diana de la enfermedad arterial son, como ven en esta diapositiva, el corazón, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el cerebro a través de la enfermedad vascular cerebral, el riñón, insuficiencia renal crónica, los miembros inferiores como una enfermedad arterial periférica, los ojos como una retinopatía. Aquí en reducir el colesterol en prevención primaria, ¿qué nos dicen los metaanálisis sobre esto? Demuestran que el tratamiento hipolipemiante con estatina desciende entre un 20 y un 25% las complicaciones cardiovasculares en pacientes en prevención primaria. Por tanto, un mismo descenso relativo en la tasa de complicaciones cardiovasculares se traducirá en una mayor reducción absoluta del riesgo cuando mayor sea el riesgo basal. Eso lo conocemos también. La reducción absoluta del riesgo, en sus siglas RAR, y número de pacientes que se necesita tratar, en sus siglas NNT, durante 10 años para una misma reducción relativa de riesgo, RRR, en función del riesgo basal. Y aquí tenemos un gráfico, y aquí tenemos el riesgo basal establecido de Framingham. Hablábamos nosotros de riesgo de más de 30%. Fíjense, una reducción de riesgo absoluta, una reducción absoluta del riesgo, un número necesario a tratar, y en esta diapositiva vemos cómo a medida que el riesgo basal va aumentando, nosotros vamos a obtener también un NNT menor para disminuir ese riesgo. Es decir, a mayor riesgo cardiovascular basal, yo voy a necesitar menor número de individuos para evitar un evento cardiovascular en lo que tiene que ver con el número necesario a tratar. La segunda parte de este módulo es cuál es la eficacia de las estatinas en prevención primaria. Las personas que toman estatinas tienen un incremento del 37% del riesgo de padecer cáncer gástrico. Este artículo fue publicado por Hepatogastroenterology en el 2011. El título era Estatina y riesgo de cáncer gástrico. Autores. El autor encontró que los usuarios de estatinas tenían un 35% de aumento de riesgo de cáncer gástrico. Los usuarios de estatinas tenían un 20% de aumento del cáncer gastrointestinal superior. Tener el colesterol elevado sube el riesgo de cáncer de mama. Hemos observado en Estados Unidos una combinación de antiinflamatorios y estatinas podría detener la progresión del cáncer de próstata. Las estatinas ayudan a la regresión ósea.
Las estatinas mejoran la erección masculina. El tratamiento con estatinas previene la aparición de cataratas. El uso de estatinas puede aumentar el riesgo de cataratas. Estatinas también para controlar la gripe. El tratamiento con estatinas previene la aparición de cataratas en un 20%. Las estatinas es el tratamiento más barato contra el SIDA. El milagro se llama estatina, etc. Vamos a ver, después de ese algoritmo de novedades que muchas veces no tienen un sustento científico, vamos a observar la eficacia de las estatinas en prevención primaria. Y observemos la diapositiva. Esta diapositiva nos sirve para identificar cada uno de los principales estudios de prevención primaria que lo tenemos aquí, como el estudio Woskov, el ASCAF-TESCAF, el ASCOT, el CARS en pacientes diabéticos y el estudio Júpiter. Fíjense, el estudio Júpiter de 17.802 personas. Tenemos el fármaco que se utilizó, el seguimiento en años. Este tuvo que pararse prematuramente al 1.9 años. ¿Cuál era el colesterol? Fíjense, y esto es muy importante, el colesterol LDL basal. Fíjense cómo en el caso del Júpiter eran pacientes que tenían un LDL menos de 130 en prevención primaria. La utilización de estatinas en esta población no estaban indicadas en ninguna de las guías. Sin embargo, nosotros podemos observar qué tan importante en cuanto al LDL basal, cómo se redujeron en porcentaje hasta un 50% el nivel de LDL, cómo se redujo, como vemos en la diapositiva, el infarto fatal y no fatal en todos, es consistente 31, 40, 36, 35, 54, cómo se redujo las revascularizaciones, cómo se redujo incluso la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total en el caso del estudio Júpiter llegó a un 20%. Prevención primaria. Entonces, la eficacia de las estatinas en prevención primaria podemos decir que diversos ensayos clínicos han demostrado que la utilización de estatinas en prevención primaria retrasa la progresión de la aterosclerosis carotidia, reduce la necesidad de realizar procedimientos de revascularización, desciende la morbilidad y mortalidad cardiovascular y disminuye la mortalidad total. Y estas reducciones o eficacia de las estatinas es independientemente del sexo, de la edad, de la concentración basal del colesterol y de la presencia de otros factores asociados. Aquí tenemos un metaanálisis de ensayos clínicos con estatinas en prevención primaria, también son metaanálisis, y lo que podemos sacar en conclusión es cómo las estatinas mejoran la mortalidad cardiovascular, la mortalidad coronaria, los eventos fatales y no fatales. Fíjense cómo en ensayos clínicos nosotros podemos observar también reducciones en ictus fatales y no fatales, de tal manera que la eficacia de las estatinas en prevención primaria es y está establecida. Estos resultados han sido agrupados en distintos metaanálisis, los cuales reflejan que el tratamiento con estatinas en prevención primaria que reduce la tasa de complicaciones coronarias en aproximadamente un 30%, la tasa de complicaciones cerebrovasculares en un 20%, la mortalidad coronaria en un 20% y la mortalidad por cualquier causa en un 10%. Vamos con la siguiente parte de este módulo, que es los efectos adversos de las estatinas. Aquí tenemos los efectos adversos de las estatinas en un gráfico que podemos ver. Uno de sus efectos es la elevación enzimática. Casi el 1% de los pacientes que toman estatina lo tienen. Se triplica el límite superior de la normalidad. Hay que descender la dosis. Y si persiste, valorar la suspensión del tratamiento cuando se presente esta situación. Puede haber un fallo hepático extremadamente raro, similar al de la población general, pero no es posible prevenirlo porque es una situación muy infrecuente, pero posible.
La guía de lípidos determina los valores de transaminasa antes de iniciar el tratamiento y a las 8 o 12 semanas o anualmente. Es importante que a través de esta guía, cuando yo inicio un tratamiento con estatinas, debemos determinar los valores de transaminasa entre la 8ª y la 12ª semana y también anualmente. ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Aquí tenemos los efectos adversos de las estatinas. Tenemos las mialgias en 1 a 5%, ¿ya? En estudios observacionales 5 a 10%, en estudios clínicos randomizados solamente 1 a 5%, la miopatía 1 por 1000, se entiende por miopatía un CPK más de 10 veces el límite superior de la normalidad. Existe mayor riesgo de miopatía con simvastatina 80 que con 20. Tenemos la rhabdomiólisis, es una por 10.000 por año de exposición a estatinas. No se analiza la CPK sino los síntomas. No se asocia a una mayor incidencia de cáncer, como hemos visto. En prevención secundaria del ictus, disminuye el riesgo de ictus total e isquémico, pero aumenta ligeramente el ictus hemorrágico. Un único estudio con dosis altas de atorvastatina de 80 se presentó esto. En un ensayo clínico con rosuvastatina se asoció a un aumento del riesgo de diabetes incidente. Ya vamos a hablar sobre aquello. Y aquí tenemos la afectación muscular. ¿Cuáles son los síndromes relacionados con la integridad muscular descritos por el American College of Cardiology y American Heart Association? Nosotros podemos ver que la miopatía, cualquier molestia muscular, se considera miopatía, mialgia, cuando hay un franco dolor muscular sin elevación de la creatinina, miositis, cuando los síntomas musculares se acompañan de creatinfosfoquinasa elevada, y la rhabdomiólisis, cuando la CPK elevada 10 veces su valor normal y se acompaña de aumento de creatinina sérica, mioglobinuria e insuficiencia renal aguda. ¿A qué llamamos rhabdomiólisis? La rhabdomiólisis severa se considera más rara, según Evans, entre 1 y 7% de los pacientes bajo el tratamiento con estatinas pueden desarrollar rhabdomiólisis. Según la FDA, encontró 3.339 casos de rhabdomiólisis asociados a estatina entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de marzo del 2002. La interacción droga-droga con fibratos se ha propuesto como causa de la rhabdomiólisis, pero dicho reporte indica una alta proporción de rhabdomiólisis también asociada exclusivamente a las estatinas. Aquí tenemos un gráfico de casos de rhabdomiólisis asociados al empleo de las estatinas. Fíjense cómo el número de casos, el porcentaje de rhabdomiólisis, si estaban o no con fibratos, en este caso sin fibratos, se presentaron de 86-37, de 387-187, y el porcentaje de pacientes que desarrollaron una rhabdomiólisis. En este estudio, los datos son de 772 casos entre octubre del 97 a diciembre del 2000. Por otra parte, tenemos las muertes atribuibles a rhabdomiólisis asociadas al tratamiento de estatina. Fíjense cómo le costó a la serivastatina el hecho de que salga del mercado, porque existía una alta incidencia de pacientes que sin fibrato incluso desarrollaban rhabdomiólisis con la utilización de esta estatina. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de la rhabdomiólisis? Aquí tenemos la depresión de ubiquinona, desestabilización de membranas celulares, inhibición de la duplicación del miocito, apoptosis. También tenemos otras causas no estatínicas de producción de rhabdomiólisis, como tenemos aquí tenemos presencia de mioglobulinemia y mioglobulinuria. Daño renal y muerte renal es el mecanismo de producción de la rhabdomiólisis.
Aquí tenemos casos de randomianos comunicados por la FDA desde enero del 98 al 2002 en pacientes tratados con fibratos asociados a estatina. Fíjense cómo en el caso del gemfibrosil asociado a la serivastatina fue la que produjo más casos comunicados de rhabdomiólisis. Tenemos casos de gemfibrosil con otras estatinas también no despreciable. Hablábamos de más de 6 millones de recetas, pero debemos considerar que la rhabdomiólisis puede ser en algunos casos fatal. Hemos observado también cómo el fibrato con otras estatinas se conjuga mejor. Fíjense, solamente existen 2 casos comunicados de rhabdomiólisis entre un fibrato con otro tipo de estatinas, no la serivastatina. Fíjense cómo número de casos por millón de recetas, 140 casos en el caso de fenofibrato serivastatina, a menos de un caso en el caso de otras estatinas con fenofibrato, y fíjense cómo número de casos por millón de personas en el caso de la serivastatina, y en el caso de gemfibrosil con otras estatinas llega a 8.6, de tal manera que debemos de considerar, y deben ustedes considerar, que no se debe utilizar gemfibrosil con otras estatinas en terapia combinada en los pacientes porque tenemos una incidencia un poco mayor de rhabdomiólisis que con otros tipos de fibratos. Aquí tenemos la relación del poder de la estatina y la incidencia de rhabdomiólisis. Fíjense cómo mientras las estatinas son más efectivas en la reducción del colesterol LDL, la mortalidad se aumenta, como vemos en esta gráfica, proporcionalmente a esa efectividad. En el caso de la serivastatina era la más potente, como vimos, y desarrolló más muertes por la rhabdomiólisis que nosotros estamos observando. Aquí tenemos otros efectos adversos de las estatinas, que es la elevación de las transaminasas. Con estatina, el porcentaje de pacientes, un 40%, puede tener en más de 74.000 personas en 35 ensayos, se encontró un porcentaje de elevación de las transaminasas y de afectación muscular comparativamente con el placebo. En este caso, estatina placebo, no estadísticamente significativo. Los efectos adversos son mayores en personas de edad avanzada, con insuficiencia renal o hepática, con hipotiroidismo y polimedicados, de tal manera que debemos de estar conscientes nosotros que la utilización de estatina en este grupo de personas debe de hacernos un nivel de precaución mayor para evitar estos efectos adversos. Aquí tenemos un metaanálisis, por otro lado, hablando ya de estatinas y nuevos casos de diabetes durante su seguimiento. Fíjense cómo todas las estatinas posiblemente producen un ligero incremento de la posibilidad de diabetes novo. Si nosotros excluimos la pravastatina, que no lo produce, y considerando 25.880 pacientes, es alrededor del 14% del riesgo relativo de desarrollar una diabetes, como vemos en la gráfica. Por otro lado, la pregunta es, ¿todas las estatinas incrementan la posibilidad de diabetes? Aquí tenemos una serie de estudios, tanto con simvastatina, rosuvastatina, pravastatina y lovastatina, que demuestran, al contestar esta pregunta, que sí, la rosuvastatina, la simva y la atorvastatina producen o incrementan la posibilidad de diabetes y no la prava y la lovastatina como observamos en esta gráfica. Asimismo, hablando de dosis de estatina y respuesta a diabetes y enfermedad coronaria o cardiovascular, este gráfico es contundente en lo que tiene que ver con la posibilidad de diabetes o la posibilidad de reducir el riesgo cardiovascular. Fíjense cómo en la diapositiva la posibilidad de que nuestros pacientes desarrollen diabetes, y en este número, que es número necesario a dañar, es de 498 pacientes por año para producir un caso de diabetes. En el caso de la reducción del riesgo cardiovascular, como vemos aquí,
el número necesario a tratar son 155 pacientes años para demostrar un beneficio o reducción de eventos cardiovasculares, lo cual demuestra una contundente evidencia que, a pesar de que las estatinas pueden desarrollar en un porcentaje mínimo diabetes, su participación en el riesgo, en la reducción del riesgo cardiovascular, es tan importante, de más de 3-1 en esta diapositiva, que nosotros estamos conscientes de que la utilidad de las estatinas y su respuesta en la reducción de eventos cardiovasculares es más contundente que el hecho de producir diabetes. En cuanto a diabetes y estatinas, podemos concluir en esta parte que los mecanismos responsables son varios: acciones a nivel de la vasculatura de los islotes pancreáticos, sensibilidad y secreción de la insulina, diferencias en diabéticos y prediabéticos. El beneficio cardiovascular, fíjense, de las estatinas es de la misma magnitud en los pacientes que desarrollan diabetes que en aquellos que no apareció. La glucemia en ayunas aumentada antes de iniciar el tratamiento se considera un factor clave en la identificación de la población en riesgo. Otros, como la hipertensión, el índice de masa corporal y el aumento de triglicéridos, también se considera como un factor clave en la identificación de poblaciones de riesgo. Podemos decir que un caso de diabetes por cada 255 pacientes tratados con estatinas durante 4 años evita 5.4 muertes o infartos del miocardio, accidentes cerebrovasculares o revascularizaciones coronarias. En algunos autores hablan de que la proporción estimada es de 9-1 a favor del beneficio cardiovascular. En esta parte de este módulo podemos tener idea clave sobre los efectos adversos de las estatinas. Podemos decir que las estatinas son bien toleradas, necesario sopesar los beneficios y el riesgo de cada paciente, y no están exentas de riesgo como hemos visto. Siguiendo con el sumario, dosis de estatinas fijas o según sus objetivos de LDL. Para eso vamos a hablar de parámetros lipídicos, utilidad predictiva y dianas terapéuticas en lo que corresponde a este módulo. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿a quién mido el colesterol? Y la respuesta estaría: a toda persona mayor de 18 años hay que medirle el colesterol. ¿Y qué medir? El colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos. Y posiblemente, ¿qué no medir? No podemos medir los lípidos totales, no vamos a medir electrolitos, electroforesis de las lipoproteínas, fosfolípidos o apolipoproteínas, o la lipasa, porque no las consideramos como la primera opción, sino nos dedicamos solamente a colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Fíjense cómo las directrices europeas del 2011 consideran como el LDL la principal estimación de riesgo, como hemos visto en otros módulos, que es el principal que debemos detectar sistemáticamente y es la principal diana terapéutica en el tratamiento de las dislipidemias. Y que el colesterol nos sirve total para estimación del riesgo y también como diana terapéutica si no tenemos disponible el LDL colesterol. Hemos hablado cómo el colesterol LDL se convierte en el principal elemento a determinar el riesgo, a sistemáticamente documentarlo y a sistemáticamente evaluarlo en cuanto a la diana terapéutica. Fíjense cómo el colesterol no HDL es un alternativo de riesgo y fíjense cómo es una diana terapéutica secundaria una vez que hemos obtenido el nivel de LDL
de acuerdo al riesgo del paciente. El concepto de colesterol no HDL, en este momento lo podemos ver en la diapositiva. Cuando los triglicéridos son más de 400, nos interesa a nosotros evaluar el colesterol no HDL, y el colesterol no HDL se obtiene cuando nosotros al colesterol total le reducimos el colesterol HDL, obtenemos el llamado colesterol no HDL. Y si nosotros hablamos de aquello, fíjense en esta diapositiva sobre dianas terapéuticas lipídicas y considerando la directriz europea, cuando yo tengo un paciente de riesgo cardiovascular muy alto, que ya lo hemos hablado de quiénes se trata, mi nivel de colesterol, según esta guía, debe de ser como objetivo menos de 70 y debo de garantizar un tratamiento estatínico que me demuestre una reducción más del 50% del LDL. Si yo tengo un riesgo alto, mi objetivo terapéutico de LDL es menos de 100 y para la guía europea el riesgo moderado tiene que tener un LDL de menos de 115. En el caso del colesterol no HDL, si mi objetivo terapéutico es menos de 70 para el LDL, para el colesterol no HDL debe de ser menos de 100, es decir, aumenta 30 miligramos por decilitro. Y así como vemos, en pacientes de riesgo alto que necesitan tener un colesterol LDL de menos de 100, cuando hablo de colesterol no HDL, este debe estar menos de 130. Dosis fijas o según cifras objetivos de LDL. En estudios clínicos de dosis fijas de estatinas sin titulación de la dosis en función del objetivo de LDL, en recomendación primaria, las estatinas a dosis bajas o moderadas, sea simvastatina 20-40 o atorvastatina 10-20, son lo que se consideran como estrategias terapéuticas cuando tenemos pacientes en prevención primaria. Objetivos terapéuticos, fíjense cómo en prevención secundaria y diabetes, mi colesterol total debe estar menos de 175, mi colesterol LDL menos de 100. Si se consideran en estas poblaciones fármacos para reducir el LDL, si está el LDL más de 100, ya debemos de considerar tratamiento. En prevención primaria o en factores de riesgo cardiovascular alto, mi colesterol total debe estar menos de 200, el LDL menos de 130 y considerar fármacos si mi LDL está más de 130. En prevención primaria o en pacientes de riesgo cardiovascular moderado, yo tengo que tener como objetivo menos de 200 de colesterol total, LDL menos de 160 y considerar fármacos si el LDL está más de 190. Siguiendo la parte final del módulo, ¿qué estatina? Aquí tenemos una visión general del grupo de beneficio con estatinas. Y para ello, le muestro lo que la American College y la American Heart determina como grupos de riesgo alto. ¿Quiénes son los grupos de riesgo alto? Toda persona en prevención secundaria debe recibir estatinas. Toda persona diabética entre 40 años y 75 años y que tenga un colesterol LDL entre 70 y 189 debe recibir estatinas. Si yo tengo una persona con un colesterol LDL más de 190, esta persona debe considerarse un grupo de alto riesgo y debe de tomar estatina. En prevención primaria, cualquier persona entre los 40 y los 75 años
con un nivel de colesterol de 70 a 189, que se le estratificó su riesgo a través de esta tabla que nos da la misma guía del American College, si esa tabla de riesgo es más de 7.5, este paciente requiere una dosis de estatina. Para ello, yo les tengo esta diapositiva para tratar de observar de una manera más objetiva cuáles son los pacientes que requieren estatinas para su manejo. Aquí tenemos el grupo terapéutico y el tratamiento, y siguiendo la guía del American Heart y American College, tenemos los 4 elementos o grupos de pacientes de alto riesgo y de los pacientes de riesgo en prevención primaria. Tenemos el primer grupo de pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Tenemos el tratamiento con estatinas de gran potencia o estatina de potencia moderada, y ahí tenemos cuáles son ellas. Si yo tengo un paciente con antecedentes de enfermedad cardiovascular y tiene menos de 75 años, mi estrategia es una estatina de alta potencia que me garantice una reducción del colesterol LDL más de 50%. Si mi paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular y tiene más de 75 años, mi estrategia terapéutica es una estatina de potencia moderada que me garantice una reducción de entre 30 y 50% del LDL. Si yo tengo un paciente con un LDL más de 190, mi opción terapéutica siempre es una estatina de alta potencia. Si mi paciente es un paciente diabético y al hacerle una tabla de riesgo tiene más de 7.5, yo debo de utilizar una estatina de alta potencia. Si mi paciente tiene diabetes entre 40 y 75 años y tiene una tabla de riesgo menor de 7.5, mi objetivo es darle una estatina de potencia moderada. Y en aquel paciente de 40 a 75 años que le hice una tabla score de riesgo de más de 7.5%, yo debo de tener una estatina de potencia moderada. Y si este paciente tiene un no adecuado control, yo puedo iniciar una estrategia de estatina de gran potencia. El otro punto es tratar de visualizar que cuando yo tenga niveles de LDL menores de 40 utilizando una estatina de gran potencia, posiblemente debo de cambiar mi estrategia de gran potencia a una de potencia intermedia porque he llegado al límite de LDL aceptado. ¿Qué estatina? Esta es una pregunta importante. Muchas estatinas con estudios con resultados de morbilidad a largo plazo, muchas, o sea, todas las estatinas han demostrado eso. No hay datos de superioridad de una estatina frente a otra en la reducción de eventos cardiovasculares. Puede haber diferencias en la disminución del LDL. El perfil de efectos adversos es similar en las estatinas, todas con efectos adversos a nivel muscular, y el riesgo es dosis dependiente. Y la relación costo-efectividad determinante en la selección es importante tenerla en cuenta cuando utilicemos una estatinas. Aquí tenemos grupos que se benefician. Aquí tenemos los 4 grupos que habíamos hablado. En el grupo 1 y 2 una intensa disminución del colesterol necesitamos que garantice más del 50%. Y en el grupo 3 y en el grupo 4 una moderada estatina de acción entre 30 y 50% de reducción del LDL. Aquí tenemos las estatinas, la eficacia según la dosis. La atorvastatina puede llegar hasta dosis de 80, más allá de 50%. Tenemos la fluvastatina, simvastatina, cada uno en cuanto a la disminución en miligramos día de la reducción de LDL colesterol. Observamos cómo dosis de atorva y rosuvastatina garantizan la utilización como estatinas de alta potencia, mientras que las otras podríamos considerarla de potencia moderada. Y finalizamos una idea clave, que estatina en prevención primaria, siempre una dosis entre baja y moderada, sí,
queremos utilizar un tratamiento estatínico.